Estamos estudiando el libro de Nehemías. Nehemías tiene que ver con la reedificación de los muros de Jerusalén, porque recordemos que la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida, los muros derribados, las puertas quemadas, y los días domingos estamos viendo a Ageo cómo vinieron y construyeron el templo, o por lo menos estamos viendo la parte de la construcción, todos los problemas que tuvieron para hacerlo, y faltaba la parte de los muros. Cuando estamos sin muros es como cuando nos alejamos del Señor, estamos a merced del enemigo, estamos lejos del Señor y estamos como una ciudad sin murallas y estamos desprotegidos, desamparados y temerosos. Nehemías estaba en Susa, que era la capital medo-persa. Recordemos que Babilonia ya había sido destruida por castigo de Dios, así que ya no era más capital, porque había sido totalmente destruida, quemada, incendiada por Ciro, ¿se acuerdan? Por lo tanto, se trasladó la capital a Susa, donde estaba Artajerjes reinando en este tiempo, y allí el rey Artajerjes tenía a un esclavo, o digamos ya había tomado cierto lugar en el gobierno y había sido colocado como copero del rey. Y un copero era alguien de extrema confianza, no era alguien elegido al azar. Así que miren el privilegio y el prestigio que tenía este hombre que había sido llevado esclavo allí a ese lugar. Y nos habla de que este copero del rey en cierta ocasión recibe la visita de alguien que viene desde su nación y le traen malas noticias. Y él le pregunta cómo está la gente, cómo están todos, cómo le va, como hacemos nosotros cuando alguien trae noticias del lugar donde vivimos, que dice, ¿cómo está? ¿Qué hace este? ¿Qué hace el otro? Y dice, no sabe. Están en tremenda depresión, están desalentados, están en aflicción, están en afrenta, están angustiados. Y entonces cuando él recibe esa noticia, él se conmueve tanto que él comienza a llorar. Y llora tremendamente porque su nación está en afrenta, su pueblo está en una tremenda angustia y él cae en una tremenda agonía. Y esto nos habla de que nosotros debemos sentir eso por la obra del Señor. Nosotros siempre tenemos que estar preguntando cómo está la obra, si estamos en algún otro lado, la obra, cómo está esto, cómo están los hermanos, qué está pasando. Y cuando traen malas noticias debiéramos de hacer como Nehemías, que rasgó sus vestiduras y se puso a llorar. Y entonces allí él estuvo en ayuno y en oración por varios días. Y en esos varios días que él estuvo en oración, no fueron pocos, alrededor de 4 meses estuvo orando. Qué distinto a nosotros, ¿verdad? Cuando hay un problema, oración, oren por esto, oramos y listo, despachada la oración, sale como el correo de los correos, ya está, olvídate. Y entonces aquí encontramos a este hombre que él dice, mi ciudad está en afrenta, mis hermanos están sufriendo. Y entonces él deja allí mentalmente, espiritualmente, de vivir en Susa para trasladarse a vivir en Jerusalén y ponerse las sandalias de sus hermanos. Y 4 meses estuvo llorando y estuvo hablando con Dios. Y cuando nosotros oramos debemos ser específicos, una de las cosas que vamos a aprender hoy en este capítulo. Y primeramente evaluar por qué estamos así. Cuando hay un problema, ¿por qué estamos así? No podemos decir, tengo un problema, hermanos, oren por mi problema, o oramos por el problema. No.
Él dice, bueno, recibió las noticias, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál fue el problema? Ya sé, el pecado, dijo. Como él estaba con las sandalias en Jerusalén, dice que confiesa a Dios, dice, Señor, yo y mi pueblo hemos pecado. Así que esa oración es tan importante porque Nehemías se identifica con el problema, con la situación. Y no solo eso, sino que él le propuso a Dios ser usado para la solución del problema. Dice Nehemías capítulo 2, versículo 1. Nehemías 2, 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Porque no estás enfermo. ¿No es eso sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Ahí nomás. Era el año 445 antes de Cristo, cuando este hombre va a ver al rey a servir la copa como la servía siempre. Pero había estado 4 meses llorando, había estado 4 meses clamando a Dios, doblando sus rodillas y con esa angustia y ese pesar que nos desafía a nosotros a orar fervientemente en oración. No es solamente entregarle a Dios una lista, sino ponerse en el mismo momento en el problema por el cual se está orando. Eso es como si uno dijera, alguien pide orar por mí, y bueno, y decimos, ¿y dónde está? Está en terapia intensiva. Y entonces uno va y se pone a orar, y entonces uno se traslada a esa situación, se acuesta en la camilla, extiende sus brazos como si tuviese el suero puesto, las sondas puestas, y cómo está esta persona y qué necesita. Entonces nosotros debemos, al orar con Dios sobre una situación, debemos saber qué es lo que pasa. No es decir, oren por mí, sí, está bien, oramos por él para que le vaya bien. Pero eso no es una oración que va a llegar al cielo, ni a Dios le interesan esas oraciones generales. Debemos ser específicos, y cuando nosotros ponemos o decimos, acá tengo un motivo de oración, yo soy responsable por ese motivo. No es que yo lo digo y los demás se arreglan y oren y como que le vaya como sea. Yo tengo que ser responsable. Me piden que oren. ¿Por qué querés que ore? No, me pasa esto. Bueno, empezamos a orar. Y tengo que preguntar, ¿cómo va eso? No, ahora me derivó a esto. Oremos por esto ya no existe más. Las oraciones generales y dejadas al azar no sirven para nada, caen en saco roto. Por eso que nosotros debemos hacernos parte de la situación y orar específicamente, y ir siguiendo el caso para ver cómo debemos orar en el próximo paso. Esa es la situación que nos enseña Nehemías en cuanto a la oración. No es orar por orar y no es decir, oren por esto y listo. Así que encontramos allí en el mes de Nisán, dice, para el calendario medo-persa es Nisán, para el calendario judío es Abib, para nosotros es marzo-abril. Pero bueno, ahí está este hombre, frente al copero, al rey, y le va a entregar la copa, pero tiene los ojos colorados, tiene los pómulos hinchados. Y entonces, cuando el rey le dice, ¿qué te pasa? Debemos aprender a leer, hermanos. Debemos aprender porque el rostro de la persona, según sea la condición en la que se encuentra, el rostro lo va a reflejar. Muchas veces decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, decíselo a tu rostro.
No es lo mismo el rostro de uno que está contento, uno que está enfermo, uno que está en aflicción, como uno que ha fallecido. Son distintos rostros. Y el rostro dice mucho. Y el rey se da cuenta que su rostro ha cambiado. Y este hombre tiene un problema y sabe que no está enfermo porque el rostro le está, en la lectura del rostro dice, este hombre tiene una angustia, este hombre tiene una situación terrible. Y entonces cuando el rey le pregunta, porque cuando uno era copero del rey y le servía, tenía que tener el rostro alegre siempre y estar contento, dispuesto al rey. Y entonces eso le podía haber costado la vida a Nehemías. Por eso dice, temí en gran manera cuando dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿A cuántas veces le decimos a los hermanos, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? O a veces llegamos y nos vamos enseguida porque no tengo ni tiempo ni de verte el rostro. No, hermano, ¿qué te pasa? Y entonces dice que él, como ya había orado, como ya sus sandalias estaban allá en Judá, en Jerusalén, él estaba bien compenetrado, sabía que cuando le preguntaran por qué razón estaba así. Muchas veces estamos en aflicción y no nos damos cuenta del por qué, porque no evaluamos las cosas y no las llevamos ante Dios como deben ser llevadas. Por eso, aquí dice el versículo 2, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Porque no estás enfermo. ¿No es eso sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y entonces tiene que darle la respuesta y le tiene que decir una respuesta. No podemos decir porque sí, estoy porque sí así. ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Cuántas veces decimos qué te pasa? No, nada. ¿Cómo nada? ¿Qué dice tu rostro? Entonces él, como no era nada lo que le pasaba, al contrario, era mucho, le dice el versículo 3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. No es un problema contigo. Para siempre vive el rey, yo cuido tu salud. Dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Allí él fue específico y no anduvo con vuelta. Hermano, basta de dar vueltas. Basta de dar vueltas, seamos específicos, porque Dios nos creó así. Pero nosotros damos muchas vueltas para decir las cosas y ocultamos las cosas. Digamos las cosas como son. Entonces ahora viene la pregunta. Bueno, me imagino que ante esta situación necesitarás algo. Claro que necesito algo. Y decimos, ¿qué necesitas? No, nada. No, necesito algo. ¿Qué necesitas? Y entonces dice el versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos para darle la respuesta. Y muchos les parece que este oré al Dios de los cielos, qué bárbaro, ¿eh? Mientras le pregunta el tipo está orando. ¿Cómo va a orar ante un problema tan grande y a una situación tan terrible ahí? Mientras, ¿qué te pasa, Señor? Dime la respuesta. No es así. Porque él estuvo orando, estuvo presentando el problema al Señor, estuvo como 4 meses en ayuno, estuvo orando allí. Dice Nehemías 1:11, esto es lo que hablaba con Dios antes de ir al rey. No era que lo sorprendió el rey con la pregunta, porque él le había pedido a Dios que le pusiera al rey esa pregunta. Dice Nehemías 1:11, te ruego, eso antes que se entreviste con el rey, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón con el cual me voy a encontrar, porque yo servía de copero al rey. No es una oración instantánea que es mágica. Entonces dice, oré al Dios de los cielos, yo ya había orado. Cuando él me pregunta ya tengo todo arreglado, porque lo arreglé con Dios antes. A veces vamos primero a querer resolver el problema o a presentarlo y no hemos hablado con Dios. Versículo 5 dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá
a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Él se ofreció, y es otra de las partes que incluye en el menú de la oración. Cuando yo oro por alguien, por una situación, yo tengo que pensar qué parte me toca a mí que yo pudiera hacer en cuanto a la solución del problema. Y entonces él le dice, yo me ofrezco para solucionar el problema en el que me encuentro. Qué lindo eso, ¿no? Qué bueno es cuando somos parte de la solución. No hay mejor cosa, no hay bendición más grande que ser parte de la solución de un problema cuando estamos en aflicción y oramos. No nos quedamos con los brazos cruzados, porque Dios quiere que seamos así. Versículo 6 dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Tenía todo calculado. Él ya sabía cuál era la solución, cuánto iba a durar el tiempo, porque ya lo había hablado con Dios. Dios le había dado la sabiduría, Dios lo había empujado, podemos decir, lo había incentivado para que él fuera parte del problema y que él podría resolverlo porque Dios estaría con él. Entonces cuando dice, me le señalé el día, ¿y por qué la reina estaba a su lado? ¿Por qué señala eso entre paréntesis? Y bueno, ser copero del rey era el lugar más íntimo donde estaba él con el rey, porque el rey no tomaba una copa, él también se cuidaba de lo que comía, de todo lo que entraba para el alimento del rey, un té, lo que sea, él estaba ahí. Entonces él escuchaba las conversaciones gubernamentales y tal vez el rey en la intimidad le pediría algún consejo, hablaría con él, ¿qué te parece? Y la reina seguro estaría escuchando, tal vez le habría pedido algún consejo. Así que cuando Nehemías le dice, yo quiero ir allá a Judá a reedificar, y yo me imagino a Liliana incentivando la decisión, y para mí lo codió al rey la esposa. Y entonces el rey dice, bueno, está bien, te dejo ir. Dice el versículo 7, dice, ¿me dejás ir? Bueno, ahora te voy a pedir lo otro. Porque esto nos tiene que enseñar muchísimo. Era tal como él se había enfrascado, como se había interiorizado de todo, que él planificó todo con Dios. Y entonces dice, bueno, me diste bueno, ahora te digo, ¿qué más necesito? Y entonces, como ya me diste la primer puntapié, dale, yo sigo ahora. Dice el versículo 7 hasta el versículo 9. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Miren la planificación, o sea, no salió a la deriva. Eso es tener los pies puestos en la tierra y la cabeza en el cielo. Dice el versículo, seguimos leyendo el 8, dice, y me lo concedió el rey. Claro, si ya había hablado con Dios, Nehemías. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas al rey, y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. No vino solo, o sea, fue tal la bendición, fue distinto a Edra, que Edra tuvo miedo de pedirle escolta al rey. Este vino distinto, dice, no, le mandó escoltas de todo. Ahora, lo que no sabían Artajerjes y Nehemías, que allí se estaba cumpliendo una profecía. Recuerden, en el año 445, puede ser 44 o 45, allí hay una profecía, la profecía de Daniel, que tiene que ver con estas cartas. Cuando él empezó a escribir con la pluma, allí empezó, dice, ahí empieza la profecía. ¿Qué profecía? Bueno, vamos a Daniel, capítulo 9.
Dice, versículo, vamos a leer el 24, el ángel Gabriel le revela a Daniel esto, dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está hablando de las 70 semanas de Daniel. Acá empieza, con estas cartas de este rey Artajerjes, comienza a correr el reloj de esas 70 semanas, en la cual va a ocurrir todo el proceso hasta llegar a que esta profecía dice que el Dios Jesucristo vendrá y pondrá fin a todo y comenzará a reinar. 70 semanas tiene que estar para que Él empiece el reino milenial. Bueno, seguimos leyendo. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien, las semanas, está hablando, las semanas son años. Dice 7 semanas, son 7 por 7 son 49 años. 49 años es lo que se tardó en construir todos los muros, el templo, todo, 49 años. Por eso dice al final del versículo 25, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso duró 7 semanas de años, o sea, 49 años. Después de que se terminó de edificar, pasarían, dice acá, 7 semanas y 62 semanas. Es decir, que a las 62 semanas, dice, versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, que si contamos desde que Artajerjes escribe a Nehemías, te dejo ir y te franqueo el paso, de ahí van 49 semanas más 62 semanas, que son como 483 años, más los 49, bueno, hacen, y uno cuenta eso y llega justo a la muerte de Jesucristo a los 33 años. Hay que hacer la corrección del calendario, porque nuestro calendario está mal, hay que corregir 5 años para atrás, porque quedamos ahí en el año 28. Pero bueno, el tema es que llegamos a cumplir la profecía con este edicto del rey. Miren qué interesante. Pero no solo eso, dice, sigue leyendo, leímos ahí el 26, lo leo hasta donde leímos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Acá está hablando cuando este templo, que tardó 49 años en construirse, después que Cristo muere, resucita, y en el año 70, como Cristo había dicho, vino una inundación, el Imperio Romano toma la ciudad, destruye todo, al mando de Tito, destruye todo. El segundo templo hecho pedazo otra vez, lo destruye todo y todavía no se ha construido. Por eso están esperando y ya tienen todo para construir el tercer templo. Pero mirá que a veces uno lee esto y pasa de largo y no entiende, pero fíjate vos qué clarito está. Y después que pasen esas 69 semanas, empieza la era de la iglesia hasta que empiece la última semana de Daniel, que son la tribulación de los 7 años que estamos esperando. Antes estamos esperando la venida del Señor. Así que mire cómo, si Dios planifica así todas las cosas al detalle, dice quién va a poner la pluma en la carta, y le cuenta a Daniel lo que va a pasar un día, y pasó. El Señor ya está llegando, hermanos, y ya está viniendo. Por eso no debemos entretenernos en las menudencias y en las porquerías del mundo, porque queda muy poco tiempo para que empiece a cumplirse la última semana, pero nosotros no vamos a estar en ese tiempo, porque nos iremos antes. Bueno, seguimos leyendo, le franquean el paso,
vemos allí, volvemos a Nehemías capítulo 2, él llega y entonces dice que vine luego, el versículo 9, Nehemías 2:9, vine luego a los gobernadores al otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo, los capitanes del ejército y la gente de a caballo. Llega ahí, bueno. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa en toda obra, que cuando la obra de Dios se está edificando, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber alguno que agarra una piedra y cascotea a la obra del Señor. Siempre va a haber. Así que acá no podía faltar. Y entonces empezó a gestarse una raíz de amargura cuando vieron semejante comitiva que entraba a Jerusalén y averiguaron qué pasa que estos entran acá, ¿qué vienen acá? No, dice que van a edificar el muro. Uy, si edifican el muro, estos se van a hacer tan fuertes que nadie los va a poder derrotar. Empecemos a boicotear, vamos a hacer lo imposible para que esta nación crezca. Y ahí empieza la raíz de amargura y empiezan a despotricar contra la obra de Dios. Y entonces tenemos el versículo 10, dice, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Qué tremendo es esto, hermanos. Qué tremendo es cuando uno agarra y empieza a trabajar y le parece que todos están contentos porque no estamos todos contentos. Hay algunos que se oponen a que la obra crezca, que se oponen a que un ladrillo más se levante y empiezan en una raíz de amargura que se va a ir multiplicando. Bueno, aquí Nehemías, mientras dejamos estos que sigan masticando la bronca, dice allí, llega Nehemías a Jerusalén y lo primero que va a hacer es replantear. Él va a hacer un replanteo de la situación. Si nosotros vamos pensando los pasos que él va, de que aparece el problema, ¿cuánto debiéramos imitar esta situación en todos los sentidos y los órdenes de la vida? Él llega con la madera para construir las puertas, con los materiales, llega con todo. Y podría decir, bueno, muchachos, está todo en el suelo, levantemos y démosle, vamos rápido. No, dice que él vino y primero agarró papel y lápiz y empezó a mirar. Bueno, esta puerta le faltan las bisagras, está quemada acá, falta estos escombros y empezó así a hacer un replanteo. Yo no sé si nosotros a veces tomamos este tiempo porque nos parece que es pérdida de tiempo, pero debemos replantear cómo está la situación. Por eso le decía que debemos ser específicos al orar. Y entonces es lo que él va a hacer y empieza a hacer un replanteo. Dice el versículo 11 en adelante. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la puerta del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Dice el versículo 16, y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Nehemías, antes de decir, vamos a arrancar, vamos a trabajar rápido, nos dice, primero, bueno, a ver qué es lo que pasa. Una vez que él toma, dice, hay 4 ventanas rotas, 2 puertas, le falta la bisagra. Bueno, ¿cómo hacemos? Hay que llamar al herrero. Él hace un plan y antes de declararlo a los que van a hacer la obra, que son los líderes, él ya tiene y le va a poder contar qué es lo que pasa porque él ya lo vio. Este es el problema, hermanos. Esto es lo que está pasando. Y entonces, él ahora, una vez que no va a hablar por boca de otros, esto lo vi yo, dice.
Bueno, y esta sería la solución. Y entonces ahora le dice, ¿y ustedes qué les parece? ¿Qué les parece que hagamos? Y dice entonces el versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Porque hay a veces los hermanos vienen a la iglesia, estamos años calentando silla, y ni sabemos qué es lo que pasa en la obra. Ni sabemos cómo está el edificio, no sabemos cómo están todos los ministerios. No, el asunto es venir y calentar un poco una silla y seguir. No, dice, ¿ustedes saben cómo está la obra? ¿Todos saben? No. Bueno, dice, versículo 17, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, ¿no se han dado cuenta? Dice que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, y nadie le podía retrucar si él había caminado y la había visto. Entonces ahora le dice, bueno, basta de calentar silla, dice, vamos, dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Dice, y no estemos más en oprobio. ¿Saben por qué estamos con esta calamidad, esta miseria? Por esto, que estamos lamentando tal vez cada uno en sus cosas y no nos damos cuenta de la situación. Como no nos damos cuenta de la situación, no nos importa nada y no nos levantamos a edificar. Ahora ya saben, esto lo vi yo, lo caminé 3 días, miren. Bueno, vamos, levántense toda la silla y a trabajar. Dejen ya de estar haciendo nada. Bueno, dice, versículo 18, entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dije, levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Es decir, que a él nadie le podía decir nada porque lo tenía todo organizado, porque había empezado en la casa de Dios, en el Dios del cielo había empezado. Entonces nadie le podía decir nada, porque él paso a paso fue haciendo todos los pasos necesarios para que nadie le pudiera decir, ¿vos qué sabés de lo que pasa acá? Ahora, si vos viniste y viste todo y sabés lo que pasa, nadie te puede decir nada, pero si no sabés qué, tenés que meterte y empezar a boicotear, mirá cómo hacen esto, mirá cómo hacen aquello otro. Y les dije que la raíz de amargura va creciendo. Primero eran, ¿se acuerda? Eran Sanbalat y Tobías. Entonces ahora esa raíz de amargura la van transmitiendo y la van contagiando a otros que se prenden para cascotear la obra. Por eso dice, versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, que ya lo habíamos visto, lo conocimos, Tobías el siervo amonita, y ahora aparece otro más que se va sumando, y Gesén el árabe. ¿Qué hicieron? Ya es un complot, ahora dice, hicieron escarnio de nosotros. Dice, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahora, este tipo de oposición siempre va a estar, porque el corazón del hombre es muy perverso. Y cuando el hombre, y peor si es un creyente, empieza a patear la obra de Dios, eso es una obra perversa. Entonces tenemos que tener cuidado, debemos tener mucho cuidado. Entonces dice, bueno, ¿a usted le parece que por eso yo voy a parar la obra? Si a mí me mandó Dios, por más que tengan los bolsillos llenos de tosca para tirarme. Entonces le va a decir, porque aquel que está convencido y que ha hablado con Dios y que la tiene clara, se va a parar como Nehemías, y cada uno de nosotros tenemos que pararnos de esta manera. Dice el versículo 20, y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Por qué? Dice, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. No son nada. Simplemente son aquellos que están murmurando, están criticando y están apedreando y están poniendo obstáculos en la obra de Dios. Pero a nosotros no nos van a parar. ¿Por qué? Porque Dios es el que está con nosotros, Dios es el dueño de la obra y Dios nos ha mandado a edificar. Y entonces dice, ustedes no tienen parte, dice, no tienen derecho ni memoria. Pero nosotros, hermanos, tenemos en esta obra parte, derecho y memoria. Porque el Dios de los cielos nos llamó y nos convocó para edificar la obra de Dios. Así que todos, cada uno de nosotros,
tiene que ponerse el mameluco y trabajar para la obra de Dios. Y aunque haya oposición, nosotros sabemos por qué estamos acá y qué tenemos que hacer. Hagámoslo, hermano, entonces. Y que el Señor bendiga su obra, porque es su obra. Por eso, cuánto nos enseñan estos hombres que dejaron una huella marcada y que sufrieron tanto para que esa huella siguiera adelante. Que el Señor bendiga la obra de nuestras manos y que nunca nos pongamos con estos caudillos, Tobías, Sanbalat, Gesén y los muchos miles que han habido a través de la historia que cascotean la obra de Dios, habiendo sido parte y habiendo sido partícipe de los beneficios espirituales que Dios da cuando estamos trabajando para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.